Un tema inmensamente complejo de abordar, pero que hay que hacer, Vanessa. Antes que nada, felicitaciones a Gabriel Palacios por la nota, una nota que me parece que termina siendo imprescindible para ir entendiendo de lo que se trata. Claro que sí, hemos querido abordar este tema, sobre todo en esta época, porque habrá muchas personas que no conocen de la Fundación Renacer y, como decía uno de los testimonios, uno no sabe de la existencia de este tipo de instituciones, de fundaciones, hasta que no lo necesita. Y muy probablemente mucha gente que nos está viendo en este momento necesita en estos momentos de una voz de aliento, una voz de apoyo. Nos acompañan acá Isabel Benítez, ella es sexóloga, y además Jorge Chiriboga, director de Renacer. Muchísimas gracias a ambos por haberse dado la cita y por estar aquí el día de hoy en un momento que me parece a mí que termina siendo siempre más sensible para todos y más en el caso de quienes hayan Muchísimas pedido. gracias. Bueno, yo he estado acá digamos, como psicóloga, he estado aquí como sexóloga, como amiga del programa, y hoy vengo como una madre que perdió un hijo, lo cual hace toda una gama de la vida misma y de cómo puedo llegar acá desde diferentes lugares. Mi Pablo Martín murió hace 7 años, el lunes 16, se cumplieron 7 años de la muerte, y yo concurrí a Renacer prácticamente antes del mes de este insuceso. Fui a Renacer, me conecté, siempre he sido partidaria de los grupos de autoayuda, y ahí me encontré con estas maravillosas personas, Jorge Chiriboga y María Elena, su esposa, que son los coordinadores de este lugar. Y bueno, en ese momento, como dice María del Carmen, el abrazo silencioso y necesario para algo tan terrible que no tiene palabras, porque no se lo puede nombrar, no existe ni siquiera una palabra que lo pueda nominar, es hacerse cargo de su propio dolor uno y saber que nadie, absolutamente nadie, lo puede transitar. En Renacer nosotros damos la acogida a los nuevos padres que no desearíamos darle la bienvenida, pero bueno, yo concurro 7 años ya y muy agradecida con Renacer. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La primera inquietud que tenemos es, obviamente, entendemos que usted también perdió a un ser querido. ¿Cómo abrir las puertas de un lugar con su dolor para ayudar a otras personas en su dolor? Ok, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Siempre es importante promover. Renacer no es una fundación, sino un grupo de ayuda mutua o de autoayuda. No hay gerencias, no hay nada administrativo, somos simplemente padres que hemos pasado por un dolor tan grande como la muerte de nuestros hijos. En mi caso, pues, yo tengo 2 hijos que han fallecido, María José, que murió hace unos más de 18 años, y Jorge Andrés, que en este enero cumpliría 13 años de haber fallecido. Entonces, eso quiere decir que nadie está vacunado para que le vuelva a suceder. Y lo segundo es que este dolor es tan grande que solos no se puede salir. Las personas que creen que pueden salir solos de este dolor, pues están equivocados. La ayuda de seres humanos que han pasado por lo mismo, el abrazo solidario, el amor incondicional que se presenta, para comenzar a transformar de ese dolor hacia el amor, porque el único remedio que existe es el amor incondicional. Las líneas están abiertas, 3970-813 o 3970-822. Si usted quiere comunicarse con nosotros, está pasando por algo parecido, quiere saber más, tiene alguna pregunta puntual, por supuesto, estamos aquí para escucharles. Yo no sé si es que hay forma de... Esto no se supera, se aprende a vivir con esto. Se procesa, ¿no? Hay un proceso. Esto que plantea Jorge es absolutamente real y ojalá la audiencia pueda entenderlo. No hay cómo hacerlo en soledad, no hay manera. Yo justamente llegué, Pablo murió el 16 de diciembre del 2012 y yo estuve en Renacer el 3 de enero del 2013. Es decir, menos de un mes, porque supe desde un primer momento que esto era demasiado desbordante, era demasiado
fuerte como para poderlo asimilar. ¿Cómo encontraste a Renacer? Perdón. Verás, lo que pasa es que yo soy uruguaya y en Uruguay los grupos de autoayuda son múltiples para absolutamente todo. Y Renacer existe en Uruguay. Entonces yo en ese momento tenía un programa de radio y pedí que me dieran a ver si había aquí en Ecuador este grupo Renacer. Me llamaron de inmediato y lo primero que averigüé es que no fuera un grupo religioso y sobre todo que fuera un grupo totalmente abierto, que no discriminara, etc. Eso era lo que me interesaba fundamentalmente. Así que bueno, tomé la dirección y Yoli, la compañera que aparece ahí en un abrazo silencioso, me recibió y ahí me encontré con esta historia de que tenían 2 hijos muertos y ahí yo dije, no podía imaginarme semejante barbaridad, ¿no? Y entonces Enzo, el otro compañero que aparece, fue quien me dio la bienvenida, llevaba 14 años ahí y cuando yo lo escuchaba decía, bueno, hay cómo salir. Yo además de Renacer hice muchas otras cosas, es decir, yo me fui a mi terapia psicológica, hice todo un tratamiento homeopático permanente y regular, sobre todo para mantenerme físicamente y a través de los testimonios de María del Carmen empecé a trabajar enseguida, como una manera de ir ganándole, yo digo ganándole tierra al mar, ¿no? Para ganar tierra al mar, ¿no? Porque hay que ir como ocupando lugares de bienestar que no es nada fácil. A mí me llevó prácticamente 5 años el duelo, 5 años hasta el momento en que pude cerrarlo, pude asumirlo de otra manera, pero 5 años de un trabajo constante. Y el tiempo es totalmente relativo. Si a ti, Isabel, te tomó 5 años, habrá gente que tal vez no lo llegue a superar y peor si están solos. Por eso, Jorge, la pregunta aquí es, ¿por qué Renacer? ¿Por qué le diste este nombre a esta iniciativa tan bonita? ¿Y cuál es la dinámica de trabajo, si es que se podría llamar así, con la gente que va a golpear estas puertas? Ok, bueno, para empezar, Renacer no tiene ningún ámbito ni económico, ni político, ni religioso, como lo dijo Isabel. En segundo término, Renacer sale de Argentina, de los padres de Argentina, que a la muerte de su hijo comenzaron a promover y ellos son los que han desarrollado Renacer en muchos países y han sido la parte principal de donde ha brotado todos estos grupos de ayuda mutua o de autoayuda para poder servir, porque lo que nosotros hacemos es servir a los demás. Y hay un proceso establecido que lo tomamos en función de Elizabeth Kübler-Ross, que es una famosa psiquiatra, en la que establece que existe un primer inicio que es de negación y de ira, porque no entendemos lo que nos está pasando. Nos molesta que después de la muerte de nuestro hijo, seguido de la muerte de nuestro hijo, amanecemos y la gente ríe, la gente camina y la vida continúa. Y entonces estamos en este proceso de ira, a veces nos disgustamos con Dios si tenemos fe en Dios, etc. Entonces después de esto viene una negociación de decir, ¿qué hago? O tomo la decisión de morirme con mis muertos, o tomo la decisión de sembrarles en mi corazón y florecerlos para poder seguir adelante y vivir esta vida con dignidad. Entonces de aquí viene la trascendencia, porque lo que nos sucede es algo que nos permite crecer. Las personas que pasan por dolores de estas condiciones son seres humanos especiales que aprenden a vivir y entienden lo que es el servicio a los demás. Cada testimonio es impresionante. Nada, sí, siempre felicitándoles y admirándoles por todo lo que están haciendo. Tenemos una llamada en este momento, se trata de Ana Velázquez. Bienvenida, Ana, le escuchamos. Muy buenos días. Quiero felicitarles por el programa y sobre todo por estos temas muy, muy tristes para una mamá cuando pierde a un hijo. Sabe que estoy pasando igual por un duelo. Mi hijo falleció en el mes de agosto y como decían, no hay nombre para eso. Es muy doloroso y me siento sola.
no quiero hablar con nadie todavía. Quisiera que por favor me dieran la dirección de esta fundación para acercarme, como decía la panelista, el abrazo, ese abrazo solidario, esas palabras de aliento son muy importantes en esta época. Y Ana. necesito. Ana, le agradecemos inmensamente por llamarnos. Creo que nuestro deber, Vanessa, y nuestra tarea está absolutamente cumplida en este momento. Le vamos a dar, claro que sí, la dirección, los contactos, los números de teléfono a los que usted puede contactarse desde este momento. Así que, por favor. Sí, Ana, abrazándote de corazón a corazón, como hablamos nosotros en Renacer, y decirte que te acompañamos. Ese dolor es inmenso, ese vacío es gigante, esa falta de respiración es claro, lo tenemos, pero hay un camino. Hay un camino por interno, si quieres, pues nos vamos a dar los teléfonos, todo. De todas maneras, estamos en la página web como Renacer Ecuador, ahí también podemos contactarnos, pero nos gustaría al término del programa pues poder hablar contigo y poder reunirnos lo más pronto posible. Hablábamos sobre el tiempo y el tiempo depende de uno, porque el tiempo no decide, uno decide sobre el tiempo. Entonces, aquí lo más importante es saber que la decisión de salir adelante depende de uno. Y como decía Isabel, cada uno procesa su propio duelo. Yo no puedo venir y entregar el duelo a una psicóloga, a un psiquiatra o al grupo Renacer, decir, por favor, compóngame y entréguenme ya sano esto. Esto es algo que hay que vivirlo, y a veces uno camina 10 pasos y retrocede 20, pero tiene que seguir hasta que llegue un momento en el que puede volver a sonreír. Gracias, Jorge, por eso. Y yo quiero que hay que decirle a la gente que se encuentra en casa que las líneas permanecen abiertas para que usted nos cuente su experiencia, si quiere contar, si quiere pedir ayuda. También estamos para eso aquí. Así que muchísimas gracias por confiar en nosotros. Tenemos en la línea a Benjamín. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, Benjamín. Le escuchamos. Yo quiero ver cómo puedo hacer, porque lo que pasa es que yo tuve algo muy difícil, pero hemos sacado adelante con mi esposa. Mi segunda hija falleció a los 29 años, y el día que yo le entregaba a mi hija, la hijita y mi nieta que quedó, cumplió un añito, el 11 de enero. Pero, como le digo, así fue un golpe muy duro para mi familia como para todos de mi casa, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos salido adelante con mi chiquita, ahora ella ya va a cumplir 11 años, y es duro. Y yo lo que quisiera es ver cómo puedo hacer para ver cómo hago a esa chiquita, porque lo que pasa es que nosotros ya somos mayores de edad. Se quedó con mi hija, la nietita, y no sé qué vaya a pasar después de nuestra vida con eso. Benjamín, muchísimas gracias. Le abrazamos también a usted. Entendemos que son duros momentos, Isabel, y se necesita del apoyo de alguien más, alguien que nos dé por lo menos la luz de hacia dónde debemos caminar. Bueno, yo tengo una consigna, porque yo, como les contaba, trabajé mucho sobre mí, sobre el duelo, sobre todo no engañarme y hacer muchas cosas que me dieran la trascendencia. En mi caso, era mi único hijo y yo quedé absolutamente sola en el mundo, literalmente sola en el mundo. Entonces tuve que empezar como a reconstruir nuevas redes, tuve que empezar a reconstruir nuevos vínculos, y en ese sentido Renacer fue como mi lugar de militancia, mi lugar de activismo, mi lugar donde yo podía dar no solamente la parte humana, sino la parte profesional muy mixturada y, digamos, con mucha apertura y con mucha sinceridad y con mucho amor. Para mí Renacer se transformó realmente en un lugar de inserción social de mi activismo social y sobre todo humano. Entonces yo logré mucha trascendencia en el tema de Renacer. Además por el tema de mi profesión, por el tema de ser una mujer pública que está en los medios, también me ayudó mucho, y el tema de no darme tregua en cuanto a conocer qué era lo que pasaba con mi inconsciente, qué era lo que pasaba con mi historia, qué era lo que pasaba con mis antecedentes psíquicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, hasta llegar a hoy que planteo que el bienestar es posible,
El bienestar es posible. Y realmente lo digo con fuerza, con convicción y con trabajo, ¿no? Entonces, cuando la gente llega y dice, pero ¿cómo es posible que usted esté así? ¿Cómo es posible? Después sí, un trabajo constante y sobre todo de mucha voluntad, sabiendo que no me puedo mentir, sabiendo que esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano, no hay otra cosa peor, y digo, de encontrar siempre los núcleos en donde yo pueda dar, en donde yo pueda desarrollarme, en donde yo pueda aportar desde la esencia todo lo que le puede servir a otra persona. Mi libro se va a llamar No te quiero dar la bienvenida, porque cuando llega un padre nuevo, Jorge, que es el coordinador, asigna a quién le tiene que darle la bienvenida, ¿no? Entonces yo digo, no te quiero dar la bienvenida. Ojalá que no sea así. Ojalá y Obviamente, pero bueno, la vida es mucho más dinámica. La vida es así. Tenemos una llamada más. Queremos agradecerles inmensamente a quienes nos están llamando. Tenemos muchas llamadas. Es un tema, por supuesto, que se lo dedicamos además a ustedes. Si lo necesitan, llámenos. Para eso estamos. Rosa Paredes está en la línea. Le escuchamos, Rosa. Buenos días. Le agradezco de todo corazón que haya este programa para las más personas. Hija. En especial en mi caso, perdí a mi única hija y me he quedado con las manos vacías. Yo sé lo que es el dolor, pero de verdad hay que tener mucha fe en Dios. Pero yo estuve unos 2 años y 5 meses en la pérdida de mi hija. Yo he estado muy arrepentida con Dios, pero ahora le pido a Dios que me dé esa paz, porque yo estoy viva y ella ya no está. Fue mi apoyo, mi luz, mi lámpara, mi motor, y ese motor se fue. Pero por eso, doy gracias a Dios por esta mañana que sin querer prendí la televisión y estaba este programa con este tema que me llegó a la luz. Y les agradezco de todo corazón y quisiera que me diera la dirección para ir y recibir ese abrazo que necesitamos. Gracias a Dios, a mi familia, Rosa. a una hermana que más querida como mi madre, pero se necesita personas especializadas que hayan pasado el dolor que uno como madre que está pasando los días, y el dolor es más inmenso, más grande. Y de todo corazón les agradezco. Rosa, le mandamos un abrazo inmenso, por supuesto, desde aquí. Todos le vamos a dar nuevamente, por supuesto, la dirección. Y les queremos decir a todos quienes nos están escuchando, quienes nos han estado llamando, que es una pena que el segmento y que el programa dure tan poquito. La buena noticia es que ustedes pueden ir a Renacer en Cambio y eso les va a durar para toda la vida. Ese acompañamiento va a estar siempre ahí. Así que, Flavio, no solamente en los días fijados de Renacer, porque tenemos ya 3 núcleos, uno en el Condado, otro en Cumbayay y otro en el Valle de los Chillos. Pero decirle a Rosa que en este momento el hecho de tomar la decisión de llamar es que comienza a sanar. exacto. ¿Por qué? Porque está pidiendo ayuda, está necesitando esa ayuda. El Grupo Renacer lo único que hace es que las historias que cuentan los padres cuando inician y después cuando van avanzando en el proceso, se generan herramientas que a muchos les sirve. Entonces toman esa herramienta de esta reunión y la aplican en esos días o les da un bálsamo, les da un aliento y una esperanza para seguir. Lo importante es que este proceso, hay mucha gente no se entiende al principio que es el dolor, hay que trabajarlo con dignidad. No podemos ser víctimas de un proceso tan fuerte. El dolor es físico, ¿sí? Sufrir es decisión. Yo decido sufrir. Entonces, el dolor sí lo tengo que transformar en amor. Pero si yo decido, fíjense que todo es decisión, si yo decido posponer mi proceso, comienzo a victimizarme. Yo pobrecito, ¿por qué a mí? Eso es tremendo, claro.
Y esto no permite crecer. Entonces, el duelo puede durar 10 años, como puede durar 7, 8 meses trabajando a la profundidad. Y no quiere decir que con esto ya se acabó y seguimos. El vacío existe, la nostalgia de encuentro existe, el saudade que se llama, ¿no es cierto? Esa nostalgia de cuando yo tenga que abrazarte, cuando ya después de mis días te vea, te voy a abrazar profundamente y voy a decir, aquí estoy digno frente a ti, hijo mío, hija mía, para decirte, pasé la prueba. Jorge, qué lindo mensaje. Muchísimas gracias a los dos. Isabel, gracias por venir en este plan también a contarnos tu historia. Te abrazamos siempre y pues agradecidos por que hayan estado aquí. Hemos dejado durante toda la entrevista los números en la pantalla de Renacer para que la gente que necesite de este abrazo solidario, de este apoyo, pueda contactarse con ustedes.